nos bendigas abundantemente, Señor, y que la gloria de tu Espíritu sea con cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, esta mañana. Sabemos que tu palabra no regresará vacía, sino que dará fruto al 100%. Muchas gracias, te amo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día miércoles estuvimos en un espacio extra aquí en la radio, pues de 5 a 6 de la tarde. Y pues estábamos hablando precisamente del libro de Isaías 58. Es un capítulo que no podemos realmente concluir, porque la palabra del Señor nunca se puede concluir. La palabra del Señor es vasta, es extensa, y nunca lograremos realmente, como comúnmente se dice, sacarle el jugo a muchos versos de la palabra, y menos a un capítulo. Cuando nosotros vamos a ver el libro de Isaías, en el libro de Isaías 58, del verso 1 al verso 14, ahí nos damos cuenta que la comisión que el Señor le dio al profeta Isaías consistía en mostrarle su pecado, en mostrarle su transgresión, su pecado al pueblo. Del verso 1 al verso 5, este pueblo estaba buscando al Señor, estaba ayunando. El problema es que este pueblo no quería entregarle su corazón al Señor, no querían entregarle su vida al Señor. Este pueblo no amaba al Señor verdaderamente. Le daban sacrificios al Señor, pero no querían entregarle su corazón al Señor. Mire qué terrible, porque ellos no querían amar al Señor con todo su corazón. Recordemos que el Señor lo que más anhela no son nuestros sacrificios, no es nuestra alabanza. Lo que el Señor anhela es que nosotros podamos entregarle nuestro amor, es que nosotros podamos entregarle nuestro corazón a Él. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón. La palabra del Señor es clara en decir que lo que el Señor anhela y espera de nosotros es que le entreguemos nuestro corazón, que nuestro corazón le entreguemos al Señor. Si tú no le entregas tu corazón al Señor, entonces realmente todo lo que harás, tus sacrificios, tu alabanza al Señor, pues no serán del agrado del Señor. Sin embargo, nos damos cuenta que en el libro de Génesis, ahí encuentro una figura impresionante, porque en el libro de Génesis se habla de la ofrenda de Caín y de Abel. Y el Señor, la palabra del Señor dice claramente que el Señor vio primero la vida de Abel, vio su corazón y después vio su ofrenda. Eso quiere decir que Abel le había entregado su vida, le había entregado su corazón al Señor. Por lo tanto, su sacrificio, su ofrenda era agradable para el Señor, deleitó esa ofrenda al Señor. Es por eso que la palabra del Señor dice que primero vio el corazón de Abel y después su ofrenda. Pero en el caso de Caín, este hombre no le había entregado su corazón al Señor. Por eso es que la Biblia dice que vio el corazón de Caín, y al verle el corazón de Caín, se dio cuenta que el corazón de Caín estaba lejos de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que Caín tenía un corazón lejos del Señor? Porque realmente él no guardaba los mandamientos de Dios, él no guardaba, hermano, la palabra del Señor. Y entonces él en su corazón había albergado el pecado, la maldad y la iniquidad. Entonces terrible, porque entonces este pueblo de Israel, de la misma manera, estaba precisamente con esta problemática. Estaba dándole sacrificios, le estaba rindiendo culto, le estaba rindiendo adoración, podríamos decir, le estaba sirviendo al Señor. Estaban en el templo, pero no le habían entregado su corazón al Señor. ¿De qué sirve que nosotros vayamos al templo si no le entregamos nuestro corazón al Señor? Eso no va a impresionar al Señor. Lo que va a impresionar al Señor es que nosotros precisamente le entreguemos nuestro corazón a Él, que le entreguemos nuestro corazón al Señor. Es lo que Él más anhela, es lo que más desea en nosotros. Cuando nosotros vamos a ver precisamente este pueblo, la palabra del Señor nos dice claramente que estaba ayunando, pero su ayuno, sus sacrificios que el pueblo le estaba dando al Señor no eran del agrado, no eran del agrado del Señor. Entonces, si nosotros queremos agradar al Señor, procuremos darle primero nuestro corazón al Señor. Revisemos si le hemos entregado nuestro corazón al Señor.
o a lo mejor ya hemos dejado de amar al Señor. Es necesario que revisemos cómo está nuestro amor por el Señor, o a lo mejor ya vamos a la iglesia por costumbre, a veces le cantamos porque nos toca cantar, vamos al ministerio solo porque nos toca hacerlo, ya se volvió una rutina, ya se volvió algo práctico. Sin embargo, tenemos que revisar cómo está nuestro corazón. Lo estamos haciendo de corazón, el amor nos está motivando a hacer. ¿Con qué motivo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón para poder obviamente servirle al Señor, adorarle al Señor? ¿Cuál es nuestra intención? La palabra dice que este pueblo fingía ser un pueblo piadoso, es decir, estaban fingiendo ser cristianos, aparentaban ser cristianos. Sin embargo, ellos querían engañar al Señor, querían manipular al Señor con su hipocresía, con sus ritos, con sus con todo lo que ellos estaban haciendo. Este pueblo se le olvidó que la palabra del Señor dice claramente que Dios no puede ser burlado. No podemos burlar, no podemos engañar al Señor. Este pueblo vivía en apariencias, y eso es lo que precisamente el Señor recalcó al pueblo, a sus discípulos, cuando les dice en el libro de Mateo capítulo 16, verso 6, el Señor le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando el Señor les dice esto, Él se refería a que se guardaran de la hipocresía, se guardaran de la falsa piedad de los fariseos y de los saduceos. Ellos automáticamente estaban precisamente aparentando ser cristianos, aparentaban ser cristianos, pero en realidad ellos no eran cristianos. Recuerde, el Señor en una ocasión reprende a los fariseos y les dice: hipócritas, porque a la verdad por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de iniquidad, parecen sepulcros blanqueados, les dice, por dentro están llenos de inmundicia, pero por fuera tienen una apariencia extraordinaria. Y es que tremendo, porque este pueblo entonces ahora estaba viviendo de apariencias, había caído en esta levadura de los fariseos, y automáticamente estaba precisamente viviendo en hipocresía. Estaban aparentando ser cristianos, pero realmente sus frutos eran diferentes. Por eso la palabra del Señor dice claramente: por sus frutos los conoceréis. Este pueblo solo aparentaba ser precisamente cristiano, tenían el nombre de ser cristianos, pero los frutos del Espíritu no se miraban en ellos. Ellos, al contrario, estaban manifestando las obras de la carne, estaban manifestando el pecado, la maldad, la iniquidad que había en su corazón. Y la Biblia dice que eran personas malas, eran personas despiadadas, eran personas que les gustaba pelear, que les gustaba discutir, eran, mire, problemático, era gente problemática. Y mire qué tremendo, una persona cuando entonces ha caído en la hipocresía, aparenta ser cristiano, pero mire cómo es en su casa. En su casa golpea a sus hijos, maltrata a su esposa, maltrata a sus empleados, habla malas palabras. Mire qué tremendo, pero hay que tener cuidado, porque este pueblo automáticamente, dice la palabra del Señor, que había caído en una hipocresía y estaba pecando, era un corazón malo, perverso, tenían un corazón malo y perverso. Y eso es lo que me llama a mí la atención, porque la palabra del Señor nos muestra cómo este pueblo había caído en esa hipocresía. Y el Señor no desea que nosotros caigamos en esa hipocresía, sino que nosotros seamos verdaderos, seamos íntegros, que no podamos vivir de apariencias. No aparentes ser lo que tú no eres. Tú tienes que aprender precisamente a ser como un hijo de Dios. Como dicen por ahí, el loro donde quiera que va es verde. Entonces tú tienes que aprender a ser un cristiano donde quiera que vayas. Estás en la soledad, compórtate como un cristiano. Estás con tus amigos, compórtate como un cristiano. Estás en tu casa, estás en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estés, tienes que comportarte como un cristiano. Los frutos del Espíritu Santo se tienen que ver, visualizar en tu vida. No podemos vivir de apariencias, no solo porque ahí viene el hermano pastor, voy a cambiar mis tratos, me voy a comportar amable, voy a cambiar mis actitudes. No hagamos eso. Estamos simplemente
simplemente engañándonos a nosotros mismos. El ayuno que este pueblo estaba practicando no era precisamente para afligir su alma, y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Hay mucha gente que no ha entendido que realmente el propósito por la cual nosotros debemos ayunar no es para aguantar hambre. Es decir, nosotros no debemos aguantar hambre. Hay mucha gente que piensa que ayunar es dejar de comer y solamente es eso. No, no, no. El ayuno realmente que Dios escogió es para que nosotros podamos afligir nuestra alma, que podamos humillar nuestra alma en la presencia del Señor. Este pueblo oprimían a sus trabajadores, peleaban, discutían, eran problemáticos, eran peleoneros. Este pueblo estaba ayunando, pero no querían cambiar su corazón, no querían cambiar sus pensamientos. Si tú vas a ayunar, pero no quieres cambiar tu vida, no quieres cambiar tus pensamientos, no quieres cambiar tu corazón, solo estás aguantando hambre. Si tú sigues siendo la misma persona y dices voy a ayunar, pero sigues siendo la misma persona, eres una persona que le gusta estafar, que le gusta mentir, que le gusta robar, perdona, pero estás ayunando en vano, estás ayunando en vano. El verdadero ayuno que Dios quiere en nosotros es que dejemos de pecar, es que dejemos el adulterio, que dejemos la fornicación, que dejemos las cosas del mundo, que nosotros venga una transformación. Y realmente me llama la atención porque cuando nosotros vamos a ver, entonces lo que Dios anhela en el verdadero ayuno es que nosotros podamos hacer morir nuestra vieja naturaleza, que nosotros podamos hacer morir nuestra vida de pecado. Si no estamos cambiando, si solo hermano estamos llegando por costumbre a cantar y a sentarnos a oír palabra, pero esa palabra no cambia, no transforma nuestra vida, solo estamos aguantando hambre. El verdadero ayuno cambia, transforma, renueva nuestra vida. Tiene que haber cambios en nuestra vida. El verdadero ayuno no es solamente que tú dejes de comer. El verdadero ayuno es que tú dejes de pecar, es que dejes de ser orgulloso, es que dejes de ser egoísta, es que tú, hermano amado, ya no vayas en pos del camino malo y perverso en la cual estás andando, sino por el contrario, te puedas apartar de tus pecados, te puedas apartar de esa vieja vida que tú has vivido y has comenzado a vivir. Entonces, cuando tú llegas a ayunar verdaderamente, comienzas a morir, comienzas a vaciarte de todo lo malo, vacías tu corazón de todo lo malo que hay en tu corazón, los pecados que hay en tu corazón, y automáticamente eso te va a ayudar a llenarte del amor del Señor, te va a llenar de la justicia, te va a llenar de la bondad, te va a llenar de la presencia del Señor. Ese es el propósito por el cual nosotros ayunamos, que cada día podamos tener nuevos pensamientos, que cada día podamos estar llenos del Espíritu Santo. Pero si tú estás ayunando y sigues con el mismo pensamiento, sigues pecando, está mal tu ayuno, y ese ayuno no va a ser agradable para el Señor. Cuando nosotros vamos a ver en el verso 9 y verso 10, el Señor le dice a su pueblo: si cambian su corazón y sus pensamientos, entonces viene el Señor y les dice, les vendrán estas bendiciones. Y el Señor por lo menos menciona 15 beneficios, 15 bendiciones que el verdadero ayuno va a traer a nuestra vida. Eso estuvimos hablando el día miércoles. Por cuestión de tiempo estuvimos carrereando, mencionándoles estos 15 beneficios. Y entonces dice en el verso 8, Isaías 58:8, dice: entonces tu luz despuntará como la aurora. Ahora aquí está hablando, hermano amado, que a lo mejor tú estabas viviendo en tinieblas, pero cuando tú matas esa vieja naturaleza y decides someterte al verdadero ayuno, entonces la palabra del Señor dice claramente que despuntará la luz como la aurora. Es decir, que en medio de las tinieblas va a brotar precisamente luz. Eso es extraordinario, porque el Señor está diciendo que ya no vamos a vivir en tinieblas ni en oscuridad. Otra cosa que nosotros podemos encontrar aquí, y dice: y tu recuperación brotará con rapidez, delante de ti irá la justicia. Mire qué tremendo, porque aquí hablábamos precisamente que cuando nosotros practicamos el verdadero ayuno, si nosotros caemos, si nosotros fracasamos, si nosotros tenemos alguna tragedia, nos vamos a recuperar rápido, nos vamos a levantar rápido. Es lo que la palabra
el Señor nos está mencionando aquí. El Señor obviamente dice aquí que su justicia irá delante de ti. El Señor te va a hacer justicia. Si alguien te quiere hacer alguna injusticia, te quiere enfrentar, se va a encontrar con la justicia divina, no te va a tocar a ti. Por eso la Biblia dice que el Señor condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que toda gente que se levante en contra de tu persona para murmurar, para tal vez y no solo murmurarte, sino hablar mal de ti, sino tal vez maldecir tu persona, entonces el Señor dice, ahí estará mi justicia, y mi justicia no permitirá que todas esas maldiciones vengan sobre tu vida. Pero hay otra cosa, porque recuerda, estamos mencionando cómo es que el Señor va a traer esos beneficios. El cuarto beneficio dice, la gloria del Señor será tu retaguardia. Eso no se está hablando de protección, está hablando precisamente de una retaguardia, está hablando precisamente de guardaespaldas, de alguien que va a cuidar tus espaldas. A veces nosotros miramos por delante, pero no miramos quién viene por detrás. Y el Señor dice, no te preocupes, tú preocúpate por ver hacia adelante, que yo voy a cuidar tus espaldas. Yo no voy a permitir que tus enemigos vengan a atacarte por detrás. Tenemos la garantía de nuestra victoria, porque el Señor va a ser precisamente nuestra protección. Luego dice en el verso 9, encontramos precisamente la quinta bendición, y dice, entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Él te responderá. Qué precioso es este beneficio, porque el Señor está diciendo, cuando tú clames, cuando tú ores, yo voy a responder tu oración. Es lo que dice el Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces el Señor sí quiere responder nuestras oraciones. Cuando vamos a ver en el libro de Isaías 58:10, sigue hablando precisamente de los beneficios. Y ahí encontramos el otro beneficio. Dice, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad como al mediodía. Está hablando el Señor que va a haber un convertimiento. Y el Señor está diciendo, está anunciando, si tú practicas el verdadero ayuno, entonces aquí tu luz se va a convertir en tinieblas. ¡Ay, extraordinario! Porque entonces el Señor nos dice, ya no andarás en tinieblas, andarás en mi luz. Pero ¿en qué luz? Esa es la pregunta, ¿en qué luz? Porque recuerde que en el atrio estaba alumbrando la luz del sol. En el lugar santísimo estaba alumbrando la luz de la gloria del Señor, la Shekinah del Señor, o la Shekinah, como usted quiere llamarlo. Y en el lugar santo estaba la luz del candelabro. Entonces, ¿qué luz queremos? ¿Qué luz? El Señor aquí nos está diciendo, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se convertirá al mediodía. Es decir, se va a disipar toda obra de maldición. Y mire, las tinieblas nos habla de maldición, nos habla de fracasos, nos habla de enfermedad, nos habla de ruinas, nos habla de perversidad. Pero el Señor dice, ya no vivirás una vida así, ahora vivirás una vida de buen testimonio. Tu testimonio será extraordinario. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí, hermano amado. En el verso 11 encontramos precisamente otros beneficios. El séptimo beneficio, el Señor te guiará continuamente. Qué lindo, porque el Señor va a tomar nuestras manos, nos va a guiar, nos va a conducir, y eso es lo que queremos. Queremos que el Señor camine con nosotros, pero no donde nosotros queremos, sino nosotros queremos caminar con Él a donde Él quiere llevarnos. Pero otra cosa, dice aquí, dará vigor a tus huesos. Extraordinario, porque cuando nosotros vemos aquí, dice, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos. Saciará. El Señor está diciendo, voy a satisfacer, te voy a satisfacer. No vas a tener sed, no vas a tener necesidad alguna. El Señor está diciendo, voy a satisfacer, voy a tener cuidado de ti. Cuando tú quieras beber, te voy a dar de beber. Mire qué tremendo, porque eso quiere decir que el Señor va a saciar tu sed en medio del desierto. No importa qué desierto estés atravesando, lo que tú tienes que entender es que Dios quiere darte de ese agua para que tú puedas, hermano amado, salir de ese desierto victorioso, de esa prueba victoriosa. Vas a salir adelante. Ese agua que nos habla es el agua de la palabra, es el agua del Espíritu. Y el Señor aquí nos está diciendo, vas a beber y vas a salir victorioso de cualquier desierto. Pero hay otra cosa, y dará vigor a tus huesos, dice aquí la palabra del Señor. Los huesos nos habla de estructura, y entonces si hay una buena estructura va a haber un buen edificio. Entonces los huesos habla de la estructura de nuestro cuerpo, y entonces si nuestro cuerpo, hermano, tiene buena estructura,
estructura, tiene huesos fortalecidos, vamos a tener salud. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Vamos a tener salud, vamos a tener bienestar. Mire qué extraordinario es esto. Pero también la palabra del Señor nos dice claramente que serás como huerto regado. Extraordinario, porque quiere decir que entonces vamos a ser fructíferos, vamos a tener fertilidad, vamos a dar frutos. El Señor está diciendo, no te va a faltar agua. ¿Y el agua con qué propósito viene? Para que la tierra pueda producir frutos. Entonces, hermano amado, aquí el Señor lo que nos está diciendo es, darás fruto, darás fruto. Ahora, extraordinario, porque en el verso 12 dice, los tuyos reedificarán. Mira lo que dice, reedificarán las ruinas antiguas. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, porque cuando vemos eso, dice la palabra del Señor entonces que vamos a reedificar las ruinas antiguas. Qué impresionante, porque eso quiere decir que no cometeremos los mismos errores que cometieron nuestros ancestros, no cometeremos los mismos pecados que nuestros abuelos, que nuestros tatarabuelos cometieron. Nosotros vamos a ser hombres fieles al Señor, vamos a ser personas entregadas a la presencia del Señor, y estas son promesas que el Señor nos está dando. Dice aquí, levantarán los cimientos de las generaciones pasadas. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Cambiaremos los cimientos que las generaciones pasadas tenían. Tal vez las generaciones pasadas tenían un fundamento malo, pero aquí está diciendo, tú vas a levantar un nuevo cimiento a las generaciones que vienen. Y el fundamento es Cristo Jesús. Vas a poner un fundamento sobre tus hijos, sobre tu familia, que es Cristo Jesús. Es lo que nos está diciendo. Luego dice, serás reparador de brecha y de calles. Es decir, que nosotros vamos a preparar el camino de las siguientes generaciones que vendrán. Y no, hermano amado, a nosotros nos dejaron para este tiempo, para que podamos nosotros preparar el camino, así como cuando dejaron a Juan el Bautista y le dijeron, prepara el camino del Señor. Así nos están diciendo a nosotros, prepara el camino para tus hijos, prepara el camino, prepárale el escenario, prepara el fundamento, prepara la brecha donde tus hijos van a caminar. Nosotros tenemos que preparar el camino para que nuestros hijos puedan buscar al Señor y se puedan deleitar en el Señor. Nosotros tenemos la obligación precisamente de poder realizar estas bendiciones. Hermano, realmente esto es extraordinario. Dios nos está bendiciendo en todo momento y nos ha designado a nosotros una comisión extraordinaria, que es preparar el camino para nuestras siguientes generaciones. Las generaciones que van a venir en ti, como le dijeron a Abraham, en ti serán benditas las naciones, también en ti van a ser benditas las generaciones que vienen. Por eso aquí es donde tú tienes que guardar tu vida, consagrar tu vida y entender que en tus lomos hay una generación, que tus hijos tienen que ser una generación de siervos, de adoradores, que van a servirle al Señor. Es una promesa extraordinaria que el Señor nos está dando, y tenemos que tomar y creer esa promesa y decir, Señor, yo agarro esta promesa, y en la cual voy a preparar, voy a orar, voy a darles palabra a mis hijos. Con lo que estás haciendo, orando, los estás instruyendo en los caminos del Señor, los estás llevando a la iglesia, les estás dando palabra, les estás enseñando a vivir con principios espirituales. Eso va a hacer que entonces tus generaciones se preparen para el Señor, se preparen para servirle al Señor. Pero realmente entonces nosotros tenemos que preparar ese camino, pero no solo prepararlo, sino enseñarles a ellos a caminar en ese camino, que es el camino de Dios, que es el camino de la salvación, para que ellos no se puedan apartar de la palabra del Señor ni de los caminos del Señor. Amado oyente, yo quiero hacer una pausa musical en esta preciosa hora y volvemos después de esta pausa. Gloria a Dios. Los deseos de tu corazón.
con sus palmas. Deleítate en el Señor y en su presencia, y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y en su presencia, y Él concederá los deseos de tu corazón. Aleluya, otra vez. Deleítate en el Señor y en su presencia, y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y en su presencia, y Él concederá los deseos de tu corazón. Aleluya. ¿A cuánto les gusta danzar? Agarra a tu hermano que tienes a la par. Vamos a ir primero para allá y luego para acá. ¿Está listo? ¿Está listo? Muy bien, todos juntos. Primero para allá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. ¡Otra vez! ¡Que viva! Del programa Año del Deleite, y lo hemos llamado así porque el año que nosotros estamos viviendo es un año precisamente de deleite. Ahora, continuando con el tema, en esta preciosa hora, algo que me llama la atención es que cuando llegamos al verso 13, quiero leer la palabra del Señor, y dice, Isaías 58:13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Verso 14, entonces te deleitarás en el Señor, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Interesante porque cuando nosotros vamos a ver, analizar todo el capítulo 14, del verso 1 al verso 14 de Isaías 58, me llama la atención porque encontramos dos cosas que yo quiero trabajar en esta preciosa mañana. Encontramos precisamente el ayuno verdadero, y número 2, encontramos el día de reposo. Y entonces el Señor nos está diciendo, si ustedes practican el ayuno verdadero y el día de reposo, entonces ustedes entrarán en mi deleite. Ustedes entrarán en mi deleite. Ahora, note que el día de reposo, entonces, está hablando precisamente de una relación vertical. La iglesia tiene que tener una relación vertical con Dios. ¿Y eso de qué nos está hablando? De una relación con el Señor, que nosotros tenemos que tener una relación extraordinaria con el Señor. Y para mejorar precisamente la relación entre Dios y su pueblo, Él dejó el día de reposo. Entonces, el día de reposo nos enseña cómo debemos mejorar nuestra relación con el Señor. Pero ahora el ayuno ¿para qué sirve? El ayuno no es más que una relación horizontal. Es decir, que nosotros tenemos que tener una relación horizontal y una relación vertical.
vertical para con Dios y horizontal para con nuestro prójimo, para con las personas que nos están rodeando. Y ahora el ayuno entonces sirve para mejorar nuestra relación con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, con todas las personas que nos están rodeando. Esto precisamente va a ayudar a fortalecer nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso es que en la palabra del Señor, cuando nosotros precisamente vamos a ver cuál es el ayuno que el Señor escogió, y el Señor comienza a decir que tú partas tu pan con el hambriento. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Que tú, dice el Señor, cubras al desnudo, que tú ayudes. Y entonces mire, todo está relacionado con el prójimo. Como que el verdadero ayuno que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a tratar bien a nuestro prójimo. Es que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Recuerde, esto me recuerda a mí el mandamiento principal. Cuando se le acercan al Señor y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento principal? Y el Señor les dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento principal, dándonos a entender que entonces nosotros, para poder llevar a cabo el mandamiento principal, necesitamos dos cosas: el ayuno verdadero y el día de reposo, ¿verdad? Porque el Señor está diciendo que tenemos que amarlo al Señor y amar a nuestro prójimo. ¿Dónde aprendemos a amar al Señor? En el día de reposo. ¿Dónde aprendemos a amar al prójimo? En el día del ayuno. Por eso es que nosotros tenemos que entender que para poder relacionarnos con el Señor necesitamos también relacionarnos con nuestro prójimo, porque si no nos relacionamos con nuestro prójimo, si no queremos relacionarnos con nuestro prójimo, entonces no vamos a tener una relación extraordinaria con el Señor. Ahora note, entonces esto es extraordinario porque tenemos que mejorar esa relación horizontal y esa relación vertical. Note que el reposo fue dejado para que dejemos de hacer nuestra voluntad, para que dejemos de hacer lo que nos dé la gana, para que dejemos de hacer lo que nos plazca. En el reposo no podemos hacer nuestra voluntad, no podemos hacer lo que queremos. En el reposo debemos hacer lo que al Señor le agrada, lo que a Él le agrada. Debemos hacer la voluntad del Señor y no nuestra voluntad. El reposo fue constituido para que encontremos placer en el Señor, para que encontremos delicia en la presencia del Señor. Note que el día de reposo fue constituido para que dejemos de seguir nuestros caminos, nuestros propios intereses. Como que el Señor nos dice, en el día de reposo, porque aquí está, si por causa del día del reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, el Señor está diciendo, el día de reposo es para que no hagas las cosas que a ti te agradan, no hagas las cosas que a ti te gustan. Es para que tú puedas entonces hacer lo que a mí me gusta. Y dice, y llamarás el día de reposo mi delicia, dándonos a entender, a decir, en mi día de reposo vas a encontrar tu delicia, vas a encontrar lo que más anhelas, lo que más deseas. El día de reposo fue constituido para que dejemos de buscar nuestros propios placeres. Por eso sigue diciendo, y dice, no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer. El día de reposo, como yo lo veo como esto, el día de reposo nadie puede buscar las cosas que le gustan, nadie puede buscar o hacer algo que le agrada. Tiene que poner su agrado en el Señor, tiene que aprender a agradarse en el Señor. Entonces, mire, interesante, porque el día de reposo fue constituido para que dejemos nuestros placeres, para que no le demos rienda suelta a nuestros deseos de la carne, para que no vayamos en pos de los deseos de este mundo, para que no vayamos en pos de las pasiones de este mundo, porque realmente, mire, si hay algo que el pueblo batalla el día de hoy es precisamente con sus deseos. Mucha gente no puede vivir hoy en santidad por los deseos que hay en su corazón, por los malos deseos que hay en él. Y dice, si renunciamos a nuestros placeres, hermano, entonces, si renunciamos a nuestros deseos, si renunciamos a nuestros caminos, a nuestras pasiones, entonces ahora viene el Señor y dice, entonces
vienen los beneficios del día de reposo. Ya vimos, son 15 los beneficios del ayuno verdadero, pero ahora se nos está aquí el Señor revelando 3 beneficios que hay si nosotros cumplimos con el día de reposo. ¿Cuáles son esos 3 beneficios? Número 1, te deleitarás en el Señor. Hay un beneficio, te deleitarás en el Señor. Lo segundo, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Está hablando del arrebatamiento. Está hablando precisamente que el pueblo va a ser arrebatado. Y el Señor viene pronto, por supuesto que sí. Pero luego dice, hermano, te alimentará con la heredad de tu padre. Está hablando de la herencia. Está hablando del reino eterno, la herencia del reino eterno. Hay 3 cosas extraordinarias que el Señor nos quiere dar aquí. Pero entonces el Señor promete que nos vamos a deleitar en el Señor. Pero para deleitarnos en el Señor tenemos que renunciar a nuestros deleites. Tenemos que renunciar a nuestros deseos. Hay que renunciar a nuestras pasiones. Hay que lidiar y hacer morir esos deseos malos, impuros que hay en nosotros. Ahora, cuando yo estoy viendo esto, debemos entender varias cosas. Guardar el reposo significa que el pueblo ha dejado de buscar su placer, ha dejado de buscar su propio deleite. Mire, yo le voy a decir esto: guardar el reposo o el día sábado no es solo que dejemos de trabajar ese día, ¿sí? Es que llamemos al reposo nuestra delicia. El reposo, en el reposo tenemos, o hay que verlo como un deleite, ¿sí? Como una delicia, no como una restricción. Si guardamos el reposo, el Señor nos dice, vas a experimentar gozo en mi presencia. Vas a experimentar alegría en mi presencia. Te vas a deleitar en mi presencia. Y entonces para deleitarnos precisamente en el Señor debemos entrar en ese reposo. Y aquí es donde yo quisiera platicar, porque si alguien me está oyendo va a decir, bueno, y entonces ¿en qué consiste guardar ese día de reposo? Porque realmente nosotros no podemos decir, hermano, nosotros tenemos que guardar el reposo. No, mire, yo quiero que usted me oiga con oídos circuncidados. Cuando nosotros vemos, hablamos del día de reposo, el día sábado, ha sido una evolución, ha ido evolucionando. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 28 hasta el verso 11, ahí se habla que el reposo es memorial de la creación, es decir, era un recordatorio de la creación y de la liberación de Egipto. Cada vez que se guardaba el reposo, hermano amado, en el tiempo de Israel, se recordaban precisamente que fue creado. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Fue Dios. Pero también recordaban la liberación que el pueblo de Israel obtuvo en Egipto. Mire, él era un día santificado y separado. Mire, en los profetas, cuando vamos a ver en Isaías, ahí ya se espiritualiza. Ahí se denuncia al pueblo que estaban guardando el día de reposo con ritos vacíos, con sacrificios vacíos, que oprimían a su prójimo. Eso lo vemos en el libro de Isaías 1:13. El pueblo estaba precisamente guardando el sábado, pero ¿sabe qué estaba haciendo? Golpeando a la gente, metiéndose en problemas. Es decir, seguía haciendo lo que a ellos les gustaba, seguían haciendo lo que los deseos de su corazón les pedía, que era pelear, que era estar en guerra, que era estar en problemas, y lo hacían. Cuando vamos a ver en el libro de Amós, capítulo 8:5, ahí también se nos narra que el pueblo oprimía al prójimo, que el pueblo era malo, el pueblo estaba haciendo lo que le daba en gana. Mire qué terrible, eso no es reposo. Por eso vuelvo a repetir, ¿de qué sirve que tú estés guardando, digamos esto, el sábado, pero no quieres hacer la voluntad de Dios? No te deleitas en el Señor, te deleitas en las cosas del mundo. Ese día de reposo que estás guardando es vanidad. Eso no es verdaderamente guardar el reposo. El corazón, hermano, es lo esencial. Es esencial. Por eso, cuando vamos a ver en el libro de Marcos 2:27, el Señor declara, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, mire qué tremendo, porque el bien humano
era precisamente sanar, era hacer el bien. Es decir, que el reposo era algo donde nosotros podíamos experimentar la voluntad de Dios, podíamos experimentar la gracia de Dios, podíamos experimentar el favor de Dios, podíamos experimentar el amor, la misericordia, la bondad de Dios. Sin embargo, déjeme decirle que entonces que este pueblo estaba guardando el día de reposo, pero lo estaba guardando mal. Por eso es que cuando nosotros vamos a ver ahora en la carta de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 3, capítulo 4, aquí está la culminación de este punto precisamente del día de reposo, porque habla de un reposo futuro. La tierra prometida es figura de ese reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la tierra prometida es precisamente un reposo espiritual y eterno que el Señor nos está ofreciendo. Ese reposo es cristocéntrico, es Cristo, Él es. Y entonces, ¿cómo entramos a ese reposo? Por medio de la fe. Por eso cuando vamos a ver en el libro de Hebreos 4:3, ahí precisamente está hablando de un estado del alma. Y dice, hermano amado, en Hebreos 4:9, ahí la palabra del Señor nos dice que hay un reposo preparado para el pueblo del Señor. No es solo un día de la semana, sino una realidad preparada para descansar en Cristo Jesús. Es decir, el reposo es descansar en Dios. No es descansar un día meramente. Nosotros todos los días reposamos en Dios, confiamos en Dios, vivimos confiados en el Señor. No guardamos un día en específico. Sin embargo, Él es nuestro reposo, se llama Cristo Jesús. Entonces, realmente cuando vemos en la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice en Hebreos es: procuren entrar en el reposo del Señor. Eso dice Hebreos 4:11. Procuren entrar en el reposo de Dios. Nos hace una invitación el Señor y dice: entren en el reposo de Dios, entren en Cristo. Y entonces, ¿cómo entramos en Cristo? ¿Cómo entramos verdaderamente en ese reposo? Renunciando a nuestros deseos, renunciando a nuestros placeres, renunciando a las cosas que a nosotros nos gustan. El problema es que hay mucha gente que no puede entrar en ese reposo, no puede entrar en Cristo Jesús por sus deseos, por sus malos deseos. Hay mucha gente que quisiera entregarle su vida al Señor, pero esos deseos impuros que hay en su corazón impiden que ellos tengan una relación extraordinaria con el Señor. Entonces, cuando yo veo esto, yo entiendo precisamente que este reposo hay que entenderlo. Este reposo ha sido dejado para que nosotros nos deleitemos en el Señor. El propósito del reposo es que la persona que se deleita en Jehová, es decir, que el hombre debe encontrar gozo en la presencia de Dios y no encontrar deleite en el pecado, en el mundo. No. Por eso el Señor está diciendo: mi reposo es que ustedes dejen de buscar su placer. Es que ustedes dejen de deleitarse en las cosas que a ustedes les gustan, que les gustan las cosas de su carne, las cosas de su alma. Y el Señor nos está diciendo: ustedes tienen que hacer morir esos deseos, y entonces tienen que tener un cambio en sus deseos, una transformación en sus deseos. El Señor quiere transformar nuestros deseos. El Señor quiere cambiar nuestros deseos. Esto es extraordinario, porque cuando nosotros vamos a ver, entonces, en el libro de Hebreos capítulo 4, se explica que el verdadero reposo no es solo un día de 24 horas, sino es un descanso espiritual. Es un descanso en el Señor que encontramos en la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, entrar en el reposo significa descansar, mire, de nuestras propias obras, para confiar plenamente en la gracia de Dios. Confiar plenamente que Dios ya lo hizo todo. Yo no necesito hacer nada para salvarme. Yo no necesito hacer nada para poder, hermano, agradar al Señor. Simplemente tengo que descansar en el Señor. El Señor Jesús ya lo hizo todo. Yo solo tengo que poner mi fe en el Señor. Pero hay otra cosa: los deseos. Hay que renunciar a los deseos. Hay que renunciar a esos deseos impuros. Hay que hacer morir esos deseos impuros de nuestra vida. Mire, realmente en el sentido original del mandamiento, según lo enseñó Cristo, aquí claramente nos dice que, hermano amado, que el reposo fue hecho por causa del hombre.
para beneficio del hombre, para la restauración del hombre. Entonces el reposo, hermano, en el reposo es donde el Señor nos comienza a transformar. Ahí nos comienza a trabajar, ahí comienza el Señor a bendecirnos, ¿verdad? Y entonces el reposo comienza a traer bendiciones para nosotros. No, el hombre lleva reposo, bendiciones al reposo. No. Por eso es que la Biblia del Señor es clara en decir que nosotros vamos a hallar beneficios en el reposo. Y cuando uno entra en el reposo, cuando uno comienza a deleitarse, a poner su deleite en el Señor y a renunciar a sus deseos, a renunciar a sus placeres, ¿sabe qué pasa? El Señor nos comienza a restaurar. El Señor comienza a restaurarnos. El Señor comienza a trabajar en nosotros y a hacernos en nuevas personas, en nuevas criaturas. Y Él nos comienza a trabajar poco a poco. Hay que entender que no podemos vivir en santidad si no entregamos nuestros deseos. No podemos vivir una vida consagrada si no rendimos nuestros deseos perversos que hay en nuestro corazón. Necesitamos rendir todos los deseos de nuestro corazón. El problema es que hay muchos que no quieren renunciar a sus deseos. Muchos quieren seguir al Señor, pero no quieren quitar los deseos impuros de su corazón. Muchos quieren seguir al Señor. Por eso es que el Señor viene y dice, si alguno de ustedes mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. O sea, el Señor lo que estaba diciendo en el Nuevo Testamento es, tengan cuidado con los deseos. Porque allá realmente se tenía que consumar el pecado para que se convirtiera en pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento no se tenía que consumar. Los malos deseos eran el pecado. Entonces ahora nosotros nos constituimos pecadores por los deseos, los malos deseos que hay en nosotros. Por eso uno de los anhelos que el Señor tiene en este momento, en esta mañana, es que Él quiere quitar esos deseos que hay en tu corazón. Yo sé que cuando una persona es restaurada, acepta al Señor, uno quiere renunciar a todos los deseos malos, deseos de venganza, deseos de falta de perdón. Hay muchos deseos de vicios, deseos, qué sé yo, de mujeres, deseos de pornografía, deseos, hermano amado, perversos que nos están haciendo pecar y ofender al Señor. Y el Señor lo que nos está diciendo es, tienes que batallar con esos deseos. Hay que entender que en nuestro corazón, todos los días batallamos con deseos. Se van a levantar deseos en tu corazón. Se van a levantar deseos perversos y malos en tu corazón, pero no tienes que darle rienda suelta a tus deseos. Para eso necesitas el dominio propio y decirle, Señor, yo no voy a darle rienda suelta a mis deseos. No voy a dar. A veces hay gente que me dice, pero mire, pastor, yo batallo y a veces tengo ganas de ir a tomar, pastor, y yo a veces peleo conmigo mismo y digo, no. Por eso es que, mire, Pablo decía, fue claro, yo no doy golpes al aire, decía Pablo. Pablo decía, yo me golpeo a mí mismo, golpeo esta carne. ¿Sabe qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, cuando los deseos de la carne brotan, cuando los deseos de la carne comienzan a seducirme, porque mire, ¿cómo viene la tentación? La tentación viene a través de los deseos. Si hay algo que el enemigo va a utilizar precisamente, y es clave, pieza clave para hacer caer a muchos cristianos, son los deseos. Son los deseos. Por eso hay que tener cuidado. Cuida los deseos de tus ojos, porque hay mucha gente que, ¿por dónde entran los deseos? Por los ojos, por los oídos. Esas dos puertas hay que cuidarlas. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado y decirle, Señor, ayúdame. Yo no quiero que los deseos malos y perversos entren por mis ojos. Tienes que ser como dijo Job. Haré un pacto con mis ojos. Y haré un pacto con mis ojos para no ver a una mujer virgen. Mire qué tremendo. Porque viene él y dice, voy a hacer pacto para ya no ver mujeres. Tal vez la debilidad de Job era ver mujeres, y donde quiera que iba miraba mujeres, las codiciaba. Pero él viene y dice, voy a hacer pacto con mis ojos y voy a pedirle al Señor que me ayude a ya no mirar, a que ya no tengan deseos malos en mi corazón. Entonces es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Queremos entrar en el deleite de Dios, está bien, pero trabajemos con nuestros malos deseos. Tenemos que hacer morir esos malos deseos. Por eso el día de reposo fue instituido por el Señor para que el hombre se deleite en Dios, no en sus propios deleites, no en las cosas que a Él le gustan y las cosas que a Él le agradan. No. Debemos entender que el día de reposo no consiste en guardar un día
en nuestro tiempo, sino en deleitarnos en Dios, en entregar nuestros deleites, en entregar nuestros deseos, en entregar las cosas que a nosotros nos agradan y nos gustan. El reposo, en el reposo, mire, ya no podemos buscar nuestros propios deleites. Si tú entras en el reposo de Dios, entonces ya no puedes darle prioridad a tus deseos impuros que hay en tu corazón, que hay en tu vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tu deleite es Dios. Tenemos que hacer morir esos deseos malos. Hay que hacer morir esos deseos perversos que hay en nuestro corazón. Por eso es que cuando yo veo esto, nosotros no podemos hacer lo que nos gusta, no podemos hacer lo que nos agrada, no podemos buscar nuestros propios deleites. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque nosotros ya estamos metidos en el reposo del Señor. En el reposo no podemos buscar nuestro propio placer, o placer en las cosas del mundo, o placer en el pecado. El que ya está metido en el reposo de Dios ya no busca placer en el pecado, ya no busca placer en las cosas del mundo, ya no busca placer en las cosas de la carne. ¿Dónde busca? ¿Dónde está su placer? ¿Dónde está? En Dios. Y comienza a decir: el gozo de mi vida es Dios, mi deleite es Dios, mi placer es Dios. Por eso hay que entender esto, hay que entender verdaderamente que el reposo es extraordinario. El reposo del Señor, vuelvo a repetir, no es sencillamente guardar un día, sino es poner nuestro deleite en el Señor. Tú tienes que poner tu deleite en el Señor. Entonces, mire qué tremendo, porque ¿qué pasaba en el día de reposo? En el día de reposo, mire, era algo extraordinario. Era algo extraordinario. ¿Por qué? Porque el día de reposo era un día donde el hombre se separaba de todas las cosas del mundo para poder dedicarse a Dios. Y mire, el día de reposo también representa precisamente comunión deliberada con Dios. No habían restricciones, ¿verdad? No había horas, no había trabajo, no habían excusas para decir: hoy no puedo estar en la presencia de Dios. No, para eso el Señor había establecido el reposo, para que el hombre no pudiera poner pretextos y decir: es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. Dios lo que quería en el día de reposo es que el hombre se deleitara en Dios. Lo segundo es precisamente reunirse como iglesia, reunirse como pueblo. En el día de reposo todos se reunían. Y mire, eso nos habla de enriquecer nuestra relación como iglesia. Pero lo tercero es que precisamente venía un recordatorio escatológico. ¿Por qué? Porque esto nos habla del reposo eterno en Dios, que nosotros vamos a reposar un día, vamos a estar en la presencia de Dios, no un ratito, sino toda nuestra vida. Y mire, deleitarnos en Dios. Mire, buscar nuestra satisfacción suprema en Dios. No en los logros, no en el entretenimiento, no en las cosas del mundo, no en el pecado, sino en Dios. Y eso es lo que yo quisiera dejar en tu corazón el día de hoy. Aún el deleite es una actitud de adoración. ¿Por qué una actitud de adoración? Porque uno podía decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi delicia. Quiero que tu presencia sea mi delicia. Quiero que tú seas lo más precioso para mí. Y mire, eso es lo que el Señor quería oír en el día de reposo. El reposo es que tú renuncies entonces a tus propios placeres, a tus propios deseos. Yo te pregunto, ¿ya estás metido en el reposo de Dios o no estás metido en el reposo de Dios? ¿Haces lo que te gusta? ¿No has lidiado, no has quitado los malos deseos que hay en tu corazón? ¡Qué mal! Porque no has podido entrar en el reposo de Dios. Y eso no te va a permitir deleitarte en Dios. La invitación es: quita esos deseos malos y esos placeres malos que hay en tu corazón, para que puedas encontrar tu delicia en Dios. Padre, en esta preciosa oportunidad estamos agradecidos. Te agradezco, Señor amado, por esta oportunidad que me permites de estar, Señor, exponiendo tu palabra. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Te pedimos que puedas bendecir
a este pueblo que hoy nos ha prestado sus oídos para oír tu palabra. A todos los que nos están visualizando y oyendo, oramos para que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla su cometido, mi Señor. Agradecidos estamos contigo porque tú nos has ayudado y nos has hecho entender esta preciosa hora, que el verdadero reposo es entregar nuestros deleites, es entregar nuestros deseos, es entregar nuestros placeres, es entregar lo que nos gusta y nos agrada. Pero ayúdanos, Señor, a entrar precisamente a ese deleite y a rendir todos esos deseos que lo único que hacen es impedir que vivamos en santidad, impedir que nos deleitemos en ti. Gracias te damos en esta preciosa oportunidad. Bendigo tu palabra y bendigo a esta audiencia, Señor, para que los bendigas grandemente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos. Hemos llegado al final de la audición. Deleítate en el Señor y en su presencia. El año del deleite. Fue una presentación y bajo la conducción del hermano Diego Hernández, pastor de Iglesia Evangélica Pentecostés de Jesucristo de los Ministerios Ebenezer. Si desea comunicarse, lo puede hacer al 59 63 54 92, esperando contar con su amable sintonía en nuestra próxima audición. Por hoy se despide el espacio radial, el año del deleite. Concederá